Y entonces toda esta simbología de ir como un poquito más a profundidad, vamos analizando que efectivamente cada cosa, como decía, como dijo nuestro Mesías, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él habló de mí. Y no nada más Moisés, sino a lo largo de toda la escritura, vemos que es él, o sea, la escritura es él. Y cuando escudriñamos un poquitito, de verdad que nos sorprende en gran manera nuestro Padre Celestial, porque es como un tesoro que una persona diligente excava y lo encuentras. Entonces, esto está accesible a todos y cuando profundizamos en uno de los cuatro niveles de interpretación, que es el SOT, el más profundo, híjole, ahí es donde de verdad que nos emociona muchísimo esto. Y por último tenemos que es un salmo, Mismor, que es la palabra H4210, de o para los hijos de Coré. Y fíjense, los hijos de Coré, ahorita les voy a comentar un poco acerca de ellos, pero los hijos de Coré vienen de este personaje que se revela en contra de Moisés. Y Dios tiene una sentencia, voy a llamar así, para ellos con sus descendientes. Pero estos hijos de Coré no, no descienden al Seol, como dice la escritura. Y otra cosa que estuve como investigando es la palabra para, que se usa como preposición y también puede usarse como a, para, por o de. Entonces, fíjense, les voy a comentar como estas tres posibilidades. En el caso de que fuera un mismor, un salmo para los hijos de Coré, déjenme ver si lo tengo acá. Puede ser para los hijos, de los hijos, o sea, sobre los descendientes, o para recordar a los hijos de Coré. ¿Y quiénes son los hijos de Coré? Asir, Alcana y Abisaf. Ellos son los, los hijos de Coré. Fíjense, ahora, un tecnicismo de lo que les dije que descendieron vivos al Seol, en este caso cuando se abre la tierra y se traga incluso hasta los menores, dice la escritura, pero ellos tres no descendieron. No es precisamente literal a veces esa frase de que descendieron vivos al Seol, porque pues, entonces estarían vivos ahí, ¿no? Sino es como que ni siquiera viéndose al borde de la muerte, pudieron quitar sus pecados, o sea, pudieron como arrepentirse de esa maldad que tenían. Y otra cosa que me gustaría compartirles es que podemos ver que aún en medio los hijos de Coré, de esta gente perversa que estaba hablando mal en contra de Moisés y las decisiones que estaba tomando porque Dios así se lo había puesto, o sea, en medio de todos estos impíos, vamos a llamarlos así, está gente que el Señor en su perfecta voluntad rescata. Entonces, eso nos tiene que hacer también un poco de conciencia de que estamos inmersos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, más adelante vamos a ver de qué manera no contaminarnos con el mundo que nos rodea, porque pues fuimos apartados. Y estos acontecimientos que les acabo de contar acerca de los hijos de Coré se pueden datar alrededor de 400 años antes de el rey David. Hola, preciosa Tony, bonita noche, bienvenida, hermosa. Gracias, buenas noches. Qué bueno que estás aquí ya. Bueno, entonces, fíjense, de verdad que es muy, muy hermoso empezar a ver las cosas desde este punto de vista. Muy bien, ahora sí. Permítanme.
Esta es la que les decía, que esta frase de Gitit ya la habíamos visto en el Salmo 8, 81 y ahora en el 84. Quiero mostrarles de dónde nosotros, quiero mostrarles la, la herramienta que nosotros utilizamos para profundizar un poco más en las escrituras y se llama Logos que Logos. A ver si alguien me puede ayudar en el chat a escribirlo. Logos que Logos con cada kilo. Y fíjense, está muy chiquito aquí para que les pueda enseñar las palabras que les acaba de enseñar ahorita. Esta es como la introducción al Salmo 84.1. Son las primeras palabras. Entonces, cuando ustedes dan clic aquí en el numerito, les aparece la palabra original y su número strong. Y este me gusta mucho más que el que habíamos estado utilizando hasta ahora, que era el strong. Bueno, este es strong, pero la aplicación es eSword. Entonces, me gusta mucho más este, porque incluso hay como, me he dado cuenta que tiene una ligera diferencia que es como de la Septuaginta, esta traducción, y el eSword es como de la Reina Valera. Y ya sabemos de antemano que la Reina Valera pues tiene ahí sus asegúnes. Entonces, por eso me gusta más este. Miren, era lo que les decía de la prensa de aceite, que la palabra kitit, déjenme cerrar aquí el micrófono, que la palabra kitit tiene que ver con esta prensa o estanque donde se pisaban las uvas. Otro dato curioso que hay acerca de este como definición de la palabra hitit es que, por ejemplo, los judíos del 200 antes de Cristo no creían que fuese un instrumento musical, entonces por eso es que quería como volverlo a traer a la mesa para que veamos que muchas veces las traducciones nos hacen como creer que eso es, pero cuando investigamos así un poquitito más, pues nos damos cuenta de que efectivamente podemos darle otro panorama al significado de las palabras. Muy bien. Y en esencia, el Salmo nos va a hablar de la exaltación. Vamos a ver la casa de Dios, como se refiere el salmista, y esa parte que nosotros debemos apartarnos para Él, que debemos tener en cuenta que no nos debemos contaminar porque, pues así como dice la escritura, que somos piedras vivas, entonces esta vasija contiene la pureza de su espíritu, aquí la estamos conteniendo. Muy bien. Ahora fíjense, lo que sucedió en el Getsemaní, de verdad que es muy, muy sorprendente, porque el proceso de prensado del aceite debe de ser de 3 veces apachurrar el fruto para que se extraiga el aceite, 3 veces. Y fíjense lo que sucedió cuando el Mesías estaba en el Getsemaní y que oraba, dice Mateo 26:39, si quieren vayan allá porque vamos a leer 3 versículos de este texto. Mateo 26:39 dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la primera ocasión en la que nuestro Mesías
en esa aflicción, es la primera, voy a llamarle así, estrujada, no sé si esté correcto decirlo así o expresarme de esa manera, pero es como ese primer estrujo que él siente por lo que iba a suceder. Y la segunda está igual en Mateo 26, pero en el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, miren, aquí me quiero detener un poquito, familia, porque en ocasiones se nos ha enseñado, bueno, por lo menos a mí así me lo hicieron saber, que yo tenía que orar, pero conforme a lo que yo quería que Dios hiciera en mi vida. No precisamente orar poniéndole mis como voluntades, anhelos, deseos a Dios y que al final yo pudiese decir, pero no me creas a mí, Señor, no me escuches a mí, sino que tu voluntad sea hecha en mi vida. Entonces, esa manera de orar, de que casi, casi haciéndole, como diciéndole, pues si tú lo has dicho, apelo a eso y ahora quiero mis bendiciones. A veces, familia, lo que nosotros creemos que nos conviene, no precisamente es así. Entonces, imagínense que a veces nos frustramos porque queremos pedirle a Dios cosas pensando que Él las va a hacer tal y como nosotros se las estamos pidiendo, porque esa es la manera correcta que yo creo que debe de ser. Y cuando no nos los hace o cuando no permite que pasen las cosas de esa manera, nos frustramos, nos enojamos con Él, incluso pues he tenido a lo mejor hasta una sensación como de que me deprimo porque no se me cumplió tal y como yo lo había planeado. Pero confiemos en que su voluntad es perfecta y que Él, ¿quién mejor que Él me va a conocer en lo que yo necesito y no en lo que yo quiero? Que a veces lo que quiero no precisamente es lo mejor y lo óptimo, a diferencia de lo que yo necesito. Entonces, fíjense cómo aquí Yeshua le está mostrando su corazón, le está abriendo su corazón de ese, pues como ser humano que estuvo en esta tierra, con todas nuestras emociones para que aquí quien diga, ay, sí, pues claro, es que él era el Hijo de Dios y por eso es que pudo aguantar. Sí, claro, pudo aguantar porque era el Hijo de Dios, pero tenía una condición humana como nosotros. Por eso hasta la misma escritura dice que se hizo, que se bajó a lo sumo. ¿Por qué? Para poder entender nuestras necesidades, para poder entender nuestro sufrimiento, para hacerse como nosotros. Joseph en algún audio pone un ejemplo de las hormigas, no sé si lo han escuchado, que dice que para que tú puedas entender cómo vive una colonia de hormigas, tendrías que hacerte como una y vivir con ellos para poder entender cómo funciona y qué es más o menos lo que pasó con él. O sea, él siendo el Hijo de Dios, estando en su presencia, imagínense hacerse como un ser humano y perder todos sus privilegios en ese momento de Hijo de Dios. Entonces, ahí podemos ver que no está mal que nosotros hablemos a Dios o abramos, mejor dicho, nuestro corazón a Dios y le digamos lo que nosotros queremos, pero al final cerrar con nuestra oración pero no se haga como yo quiero, sino como tu voluntad perfecta ya lo haya designado. Y la tercera ya no lo dice, pero dice Mateo 26:44, y dejándolos después de que les dijo, oigan, no pueden orar conmigo un ratito, y el sueño les vencía y les vencía, regresa nuevamente al Getsemaní, bueno, estaban ahí en el Getsemaní, pero regresa al espacio donde él había creado para estar en soledad, él y el Padre, y dice así, versículo 44. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces aquí está el ejemplo de que en 3 ocasiones se prensó el, pues
su espíritu, su ser, eh, todo lo que él sentía en esas tres ocasiones. Y vamos a ver que imagínense lo que se extrajo después de haber sido prensado de esta manera. Y como dato curioso, en el Getsemaní, Xochitl ha ido a Israel, ha tenido la oportunidad de estar por allá. Y fíjense que en el Getsemaní se dice que hay árboles eh, que datan de 2000 años de antigüedad. Entonces, no dudo, de verdad, Nadita, de que alguno de esos árboles esté contando eh, hasta estos días con su vaivén y sus hojas que caen y se renuevan, la historia que vieron sus ramas, sus raíces, cuando Yeshua estaba haciendo esta intercesión, esta oración. Y fíjense, esta alegoría que hace Joseph también con respecto a la, vamos a llamar como el, el modo o el modismo que se le daba a Yeshua como el nazareno, imagínense, ese nazareno que ora 3 veces, y recordemos que esa palabra viene del vocablo netzer, que está, déjense los comparto, en la profecía de Isaías. Isaías 11:1 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, esta palabra es la palabra netzer, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El aceite es representativo del espíritu del Señor, y en la antigüedad sabemos que se ungía con este mismo aceite a profetas, reyes, sacerdotes y situaciones importantes. Por eso después se les llamaba el ungido, porque se ungía con este aceite. Entonces, fíjense cómo el aceite, mejor dicho, el olivo, se tiene que prensar para extraer ese aceite extra virgen, que con él después se hacía el aceite que se usaba para el templo, principalmente para la menorá. Pues de esa misma manera nos está anunciando todo esto, que también tenía que ser así con nuestro Mesías, que tenía que ser prensado, porque él iba a ser esa luz al mundo después de haber sido prensado. Con esto pues tenían que cumplirse las profecías. Y ahora sí, vámonos. Toda esta explicación y toda esta introducción es porque de verdad que me sorprende, que les digo, hemos estudiado juntos y a lo mejor hasta otros capítulos de la escritura, pero cuando te toca a ti estudiarlo para darlo, te emociona porque habían cosas que se me habían pasado, y de verdad les digo con el corazón, con la mano en el corazón, que yo no me puedo atrever a decir que, por ejemplo, si alguien me dijera, oye, te regresas a las 66 sesiones, que ya te extrañamos, Rafa, que si alguien me dijera, te regresas a eso, yo sería incapaz de decirles, oigan, no, yo ya estoy en un nivel mucho más avanzado, y cómo me voy a atrever a meterme otra vez a las 66 sesiones y yo ya hasta doy clases y cosas así, porque créanme que cada vez se aprende eh, de otra manera. Y aparte con cada moderador que le pone su esencia y todo ese saborcito cada uno de ustedes, va haciendo más como armonía la palabra. Entonces, por eso les digo que me emocioné con todo esto, porque aunque ya lo sabía, pero el volverlo a escuchar es como, wow, Señor, es que eres de verdad sorprendente. Muy bien, dice así, el Salmo 84, versículo 1 dice, cuán amables son tus moradas. Esta palabra moradas es la palabra Mishkan, H4908,
oh Señor de los ejércitos. Fíjense, quise dejarlo tal cual estaba en la Reina Valera, pero escuché un comentario de que cuando nosotros vemos como todo el enunciado, Señor de los ejércitos, no se debe de traducir como Señor de los ejércitos, sino que se debe dejar como, en este caso vamos a poner Yud Hei Bab Hei, Sebaot, así es como se debe de poner, porque la palabra ejércitos no le hace honor al vocablo Sebaot. Entonces, bueno, se los dejo también como un dato curioso. A ver si un día pudiéramos ya usar una traducción mucho más apegada a algunos textos, porque tampoco tenemos todos los textos en su original, como un compendio. Entonces, fíjense, el salmista aquí nos está mostrando el anhelo que tiene por morar, por habitar junto con el Padre. Y era lo que les decía al principio, o sea, yo creo que en medio de tantas situaciones, lo único que anhela nuestro corazón es habitar en Él y confiar en Él y decir, Señor, por ti estoy de pie, por ti continúo, por ti se abrieron mis ojos el día de hoy, porque es lo que más debemos anhelar, familia, de verdad, habitar en su presencia y es un honor y un anhelo poderlo hacer. Y otro versículo que tiene relación con esto que estamos viendo de las moradas de este Mishkan está en Números 24:5. Fíjense, Números 24:5 dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, esta palabra habitaciones, Mishkan, igual, H4908, o Israel. Entonces, vemos cómo efectivamente el salmista sabe a lo que se está refiriendo cuando dice, cuán amables son tus moradas. Y hay una cosa que me pudo como fascinar de todo esto. Fíjense, quiero hacer una pregunta aquí, a ver quién la quiere contestar. En nuestro diario andar y en el mundo como jerarquías, ¿cómo se establece el liderazgo? ¿En qué posición está el liderazgo? ¿Quién me ayuda? Si se viera en un organigrama, pues en la parte más alta, en los primeros niveles, de arriba hacia abajo es el poder, pues sí, lo que está arriba, Exactamente, digo yo. Tony. Muchas gracias. Gaby ya había abierto su audio también. Sí, el liderazgo, sí, ciertamente como dijo a la chica de antes, Tony. como que se ve en las partes superiores, pero en realidad el liderazgo es el que va como codo a codo con los demás, el que trabaja a la par, el que jala, pero porque tiene una influencia, pero jala juntamente con el equipo. Muy bien, muchas gracias por sus participaciones. Las dos tienen toda la razón, efectivamente. Si lo viéramos desde el punto de vista, como dijo Tony, como un organigrama, el liderazgo va a la cabeza, siempre va a estar como arriba de todo. Y también tiene razón Gaby con respecto a que cuando eres un líder no estás como al mando, sino como brazo a brazo con todos los demás, ¿no? Como que eres el que va encabezando eso, eh, también metiendo las manos y echándole ganas al proyecto o a lo que se tenga que ver como liderazgo. Pero fíjense, de verdad que nuestro padre es muy didáctico, pero a veces no le tomamos cuenta a todas estos grandes pequeños detalles. ¿Por qué digo grandes pequeños detalles? Porque a lo mejor tú dices, bueno, a mí el tabernáculo, pues sí, qué bonito, habitaban ahí, pero pues ahorita ya no estamos habitando así. Fíjense cómo está, permítanme que me está sonando aquí una alarma. Fíjense cómo está distribuido el tabernáculo. Las tiendas tenían que estar alrededor del tabernáculo y
Ahorita vamos a ver cómo se llaman partes de aquí, esto que estoy señalando. Y en la parte final de este rectángulo, ahí es donde se encontraba el lugar santo y aquí donde está resplandeciendo esto es el lugar santísimo. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero vean cómo está, como en el liderazgo de Dios es el centro, familia. No dijo, pónganme en una super montaña ahí y alcen la cara siempre para que me vean. Él quiso habitar en medio de nosotros. Entonces, eso me pudo fascinar, que dices, está a la mitad, o sea, está en el centro. Y cuando está al centro, quiere decir que también está al alcance de todos. No, no es como algo que antes nos habían dicho, ¿no? Casi, casi que solo el ungido de tu líder podía orar por ti y acercarte a Dios y pedir o poner tus peticiones ante Dios, sino que también nosotros lo podemos hacer porque es, fíjense el modelo que Él nos mandó diciéndonos, yo habito en medio de ustedes, al alcance de ustedes. Obviamente, sí tenía un lugar especial en donde pues ni siquiera nosotros podíamos pasar, que es el lugar santísimo, pero toda su presencia y toda su esencia, a final de cuentas, estaba alrededor del campamento, o sea, al acceso de cualquier persona. Y también vemos esta palabra que se hizo también real con Yeshua cuando en Juan 14:23 dice, se los leo de aquí, lo tengo, no está en la pantalla, pero lo tengo aquí en mis apuntes. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta palabra morada, la traducción sería, y tabernaculizaremos con él. Fíjense. Entonces, por eso les decía que estos grandes, pequeños detalles nos llevan a visualizar más allá de nuestro limitado entendimiento, la grandeza que quería mostrarnos el Señor con todas estas, con esto didáctico a nuestro alcance. Híjole, y aquí es donde se pone todavía más bueno esta explicación. Salmo 84:2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios del Señor mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Fíjense esto, familia. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios del Señor mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Fíjense dónde estaban los atrios o qué son estos los atrios. Aquí estaba lo que es, todo esto estaba circundado por cortinas. Aquí, bueno, aquí. Estos eran cortinas que rodeaban como haciendo una separación entre las demás casas puestas de las personas y el espacio que Dios había designado para llevar a cabo el sacrificio, las ofrendas, eh, todo el servicio sacerdotal que se tenía que llevar acá. Pero miren, quiero mostrarles esto del atrio. Ya cuando se hizo el templo, no puse aquí una foto, permítanme, déjenme ver si tengo una, no, ok. Cuando se hizo el templo, familia, tenía más o menos el mismo diseño. ¿Por qué digo tenía más o menos? Porque sabemos que eran ya piedras las que se hicieron, entonces aquí ya no había una cortina, sino ya estaba una pared, sí había la cortina que se rasgó, como el Señor lo había diseñado, pero había mucha construcción en todo esto. Pero lo que les quiero compartir es que en la parte del atrio, ya en el templo, que por así lo construyó Salomón y después se reconstruyó en la época de Zorobabel, Esdras y Nehemías,
En este que se llama el atrio, ahí podía entrar los hijos de Israel, podían entrar a ese lugar. A donde ya no podían empezar es como en el altar, en la fuente, ya de acá estaba donde estaban los panes de la proposición y así hasta el final, que estaba la presencia del Señor, ¿no? Lo que le llaman la Shejina. Entonces, eh, ¿qué nueva pista nos está diciendo el Señor con esto de que nosotros tenemos acceso a eso, a ese atrio donde está que ese lugar santísimo? Entonces, si nosotros, familia, somos ese templo del Señor, ahí es donde quiero hacer estas conexiones tan hermosas. ¿A qué estamos llamados? A poner en armonía nuestro cuerpo, a someter nuestra carne. Otro dato curioso es, por ejemplo, esta palabra o esta frase que dice mi corazón y mi carne. Nuevamente voy a poner aquí de ejemplo el tabernáculo, el espacio del santuario, porque el corazón, ¿en qué parte de nuestro cuerpo está? ¿Está afuera o está dentro? Dentro. Muy bien, Vero. Dentro de nosotros está nuestro corazón. Y fuera está este cuerpo, esta carne. Es como si nosotros viéramos aquí. Este sería nuestro corazón que está en el centro y todo lo que nos rodea sería nuestra carne. Entonces, si nosotros somos llamados templo del Señor, imaginemos esto. ¿Ustedes creen que nosotros como templo vamos a tener aquí cosas que contaminen tanto en nuestro corazón como en nuestro cuerpo la presencia de nuestro Padre Celestial? Y les digo que ahí es donde, o sea, como que me empezó a hacer clic así muchas cosas y digo, híjole, por eso ahora vemos que las escrituras, varios autores o escritores, su mayor empeño es que no nos contaminemos y que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, que nuestros ojos no se pueden estar contaminando con cosas que a Dios no le agradan o estar haciendo pecado que al Señor no le agrada. Todo eso que los escritores nos lo plasman en las escrituras y que el Señor lo dijo desde la Torá, vemos que empieza a ser esa perfecta armonía de que así debemos de ser nosotros y debemos de buscar en todo momento es esa santidad, porque aquí, en este lugar, las habitaciones de los israelitas estaban alrededor, pero aquí todo era santidad. No es de que aquí pudieras llegar y los niños empezaran a jugar la pelota o tú pudieras tomarte el cafecito con la amiga o los varones ahí estar echando el cotorreo con los amigos. O sea, era de muchísima solemnidad desde que estabas alrededor de este lugar santo. Y imagínense, si nosotros, pues les digo, somos ese templo, debemos de contemplarnos de verdad de esa manera. Que este sea nuestro anhelo todos los días de levantarnos a la mañana y decir, Señor, que hoy mi boca te alabe, que hoy mis pensamientos te alaben, que hoy mi cuerpo te alabe. Y no precisamente porque todo el tiempo vamos a estar, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Podemos hacerlo, pero desde nuestras acciones y pensamientos, familia, ya le estamos alabando, ya estamos nosotros en armonía con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para rescatarnos de esa condena por estar así en ese pecado. Entonces, así como el tabernáculo tenía este cerco protector, fíjense todo esto, tenía todo este cerco protector para que no pasara contaminación, voy a llamarlo de esta manera. Así, nosotros debemos de crear ese cerco para que nuestro Mesías more en nosotros, así como lo vimos en Mateo. Él y el Padre
moren en nosotros, tabernaculicen en nosotros. El atrio, esta parte marcaba la diferencia entre lo secular, entre lo común, entre lo santo, lo apartado, lo que estaba alejado para el Padre, para la santidad del Padre. Eso es lo que marca el atrio. Eso debe de ser. Eso que circunde, si está bien dicho, para que su presencia no sea pues profanada. Cuidemos nuestros atrios, familia, para que de esa manera se proteja ese lugar santísimo que es el que estaba hasta acá atrás, donde está saliendo esta columnita de humo, poniendo límites a lo que tú sabes. No lo voy a mencionar porque tú sabes perfectamente lo que debes apartar de esta santidad que estamos viendo. Eh, Puede ser amistades, pueden ser actitudes, pueden ser hábitos, puede ser la forma en la que hablamos, la forma en la que te conduces. Ponle el título que quieras, pero tenemos que hacer esa diferencia. Y lo que les decía que habitaba aquí, que era la Shejinah de Dios, la Shejinah viene de la palabra Shakan, que significa como habitación tranquila. Ahí no pasaba absolutamente nada ni nadie, porque era un lugar de total regocijo y silencio. No sé si les ha pasado que de repente vas a algún lugar y escuchas el silencio y eso te da mucha paz y a veces se ríen cuando digo esa frase, ¿no? Escuchen el silencio, que causa un poco como de gracia, pero de verdad, o sea, el silencio se puede escuchar y cuando hay esa quietud, yo creo que ahí es donde Dios empieza a hablarnos al corazón. Y fíjense, eso no lo había como puesto dentro de las explicaciones, pero parte de lo que también quisiera compartirles es aquietar nuestra mente, silenciar ese espacio donde el Señor deposita como sus pensamientos, porque si estamos todo el tiempo escuchando música, hola nena, dale un beso a la nena, Tony, porfa. Un besito, preciosa. Gracias, hermosa. Imagínense, si todo el tiempo nuestra mente está escuchando ruido, música, viendo un programa, y no sabemos aquietar nuestra mente, ¿en qué momento el Señor nos va a hablar? ¿En qué momento, si somos ese tabernáculo de Él, o Él ya habita dentro de nosotros, en qué momento hay un silencio total para que Él nos hable? Generalmente no sabemos hacer eso. Entonces es una práctica un poco extraña porque es como aquietar todos nuestros pensamientos y no escuchar nada, o sea, como esperar ahí que Él nos diga. Una manera que he encontrado yo es como empezar a leer un poco antes de dormirme las escrituras y entonces ya al final que termino es como ya desconecto mis pensamientos y mis preocupaciones y entonces estoy, a ver, es que el proverbio de hoy decía que como mujer, como gota constante es la mujer rencillosa. Y así entonces empiezo como a enfocar mis pensamientos en su palabra y poco a poco se empieza a quietar mi mente. Y me ha ayudado a conciliar el sueño, que tenía ya años que según yo tenía insomnio, pero más bien tenía malos hábitos, malos hábitos de sueño, entonces a veces queremos echarle toda la culpa al cuerpo, ¿no? No, sí es que este, ya mi cuerpo, como ya estoy entrando en una edad media peligrosa, no, a veces simplemente tenemos que hacer pequeños cambios en nuestro diario vivir y de verdad familia que cuando llenamos nuestro corazón, por eso dice la misma escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, porque cuando nos llenamos
su presencia, de sus palabras. Podemos como la vaca estar rumiando en eso que hemos aprendido, y de repente todos esos pensamientos negativos de que todo lo malo me pasa a mí, nadie me comprende, nadie me ayuda, qué barbaridad, tengo mucho trabajo, mañana me tengo que parar temprano, no me gusta el trabajo en donde estoy, o si te dedicas a hacer labores de la casa, es como estar pensando nada más, tengo que ir a comprar esto y falta aquello, y tengo que ordenar esta o tal cosa. Cuando realmente aprovechamos los espacios que son para cada cosa, en este caso, cuando tú vas a dormir, es para descansar, para que tu cuerpo se renueve por todo este proceso químico de las hormonas y todo lo que los órganos que se nos regeneran y todo se depura. También siento que el Señor en ese momento pues habla a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu no duerme, él está pendiente todo el tiempo. La carne es la que se cansa, entonces ahí les dejo esa reflexión que tuve hace ratito. Y como resultado de lo que yo alimento a mis sentidos, a mi ser, a mi corazón, a mi carne, pues también va a haber un resultado, ya sea que lo alimente de cosas negativas como esos pensamientos destructivos o actitudes destructivas, como de cosas positivas y de su palabra me va a dar excelentes resultados. ¿Alguien me puede ayudar a leer Romanos 13:14, por favor? Romanos 13:14. Hola Vivi, familia, qué bueno que están acá. No te había visto, hermosa. Hola. Esta muñequita siempre me sorprende porque se mueve y habla, la boca abre todo. Tony, Ya lo adelante, tengo yo si gustas. Dijiste Romanos 13:14, ¿verdad? por favor. Sí, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, fíjense, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí nos podríamos pasar en Gálatas 5, los dones del Espíritu, y así debemos de ir como de victoria en victoria, paso a paso. Y créanme que sí se puede. No sé a cuántos les he comentado, si casi todos lo sepan, pero pues mi familia, por parte de mi papá, es de Michoacán. Entonces no dicen una palabra si no van atrás de ella y adelante groserías. Entonces era mi línea, porque pues así te acostumbras y piensas que eso es lo normal. Y al principio, créanme que sí me costó un poco de trabajo quitarme esas palabritas de la boca, pero una vez que tú le pides al Señor y está en tu corazón realmente llevarlo a cabo, Él se encarga. Por eso les digo que vamos de victoria en victoria con Él y paso a paso, porque son como pequeños propósitos que me pongo y que cuando me doy cuenta ya se realizó, ya sin yo estar como afanada y de decir, híjole, otra vez se me salió ay, Chihuahua y cosas así, ¿no? Pero créanme que sí se puede. Entonces, nuestro hombre interior, que en este caso vuelvo a la alegoría del santuario, nuestro hombre interior, hablando como de esta parte, que sería nuestro corazón, debe nutrir a nuestro hombre exterior, que sería todo esto, y ambos en completa armonía es lo que nos va a hacer que seamos realmente apartados para el Señor y Él pueda depositar lo que tenga que ponernos. Entonces, fíjense, otra cosa, si nos empezamos a rodear de gente que no cree en Dios, que a lo mejor tú dices, no, hombre, yo me voy a juntar con estas personas porque mañana los convierto. Y en algún estudio escuché que cuando una persona está en esa comunión con el Señor y está tratando de buscarle, es como si estuviera él en una silla, que ya estás como en un peldañito un poco más arriba, que generalmente toda
la gente que no cree en Dios y que no lo busca y que está como en sus propios caminos, cosas así, ¿no? Entonces, como que esa persona ya está en una silla. Y tú desde la silla dices, no, hombre, yo voy a jalar a estos para que se suban a la silla. Pero simplemente lógica y con esto de la ley de la gravedad, el que está abajo es más probable que te jale a ti a que tú utilices una fuerza extraordinaria para subirlo a tu silla. Entonces, esto va, pues a lo mejor para los jovencitos, si hay muchos por acá, que en muchas ocasiones podemos creer en nuestras propias fuerzas y decir, no, hombre, yo sí lo convierto. Y de verdad que por mí, ahora va hasta dar clases de hebreo. Y muchas veces es al contrario. No confiemos en nuestra propia prudencia, no confiemos en nuestra propia sabiduría porque es finita. Mejor confiemos en la sabiduría del Padre y si hay hasta un modelo físico que dice que el atrio para poder contener su presencia tenía que estar circundado por una cortina y luego tenía que estar primero el atrio para después llegar al lugar santísimo. De la misma manera, nosotros rodeémonos de gente que ama al Señor, de gente que le busca. No estoy diciendo que te juntes con gente perfecta porque no la sabemos. Todos tenemos este piecito del cual cojeamos. Simplemente estoy diciendo que procures rodearte de gente que te va a dejar algo mejor, algo positivo, a que te sigas juntando con gente incrédula, que no cree en Dios, o que, pues sí, sí cree en Dios, pero a mi manera y cosas así. Yo creo que después nos incitan al pecado y como decía mi mamá, cae más rápido un hablador que un cojo, y un ciego guiando a otro ciego, pues no se va a poder. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Miren, y volviendo con lo del, les dije que el Salmo el día de hoy iba a estar como más enfocado a esa alegoría de ese atrio, de ese lugar santísimo. Y veamos lo que sucede cuando estaba Yeshua. Contexto. Sabemos que esta parte que ustedes están viendo aquí, podríamos decir que esto es el atrio, o sea, como las afueras de donde estaba al fondo el lugar santísimo. Entonces, fíjense lo que dice. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Si estamos diciendo, familia, que este lugar era donde podían estar los israelitas, pero como en un modo de santificación, porque adentro estaba la presencia del Señor, porque allá es donde se hacían los sacrificios de paz, las ofrendas por el pecado, cuando nacía un bebé, cuando después que una mujer terminaba su flujo. O sea, el templo, en todo momento tenía trabajo por parte de los sacerdotes. Y ustedes se imaginan que todo que era como los patios, de este lugar donde se llevaban a cabo todos estos sacrificios y toda esta labor sacerdotal, estaba contaminado por toda esta vendimia. Imagínense, y bueno, esto lo relacionamos con también un texto que dice que el celo por la casa de su padre, hablando como de lo que estaba sucediendo, que Yeshua lo vino a cumplir, también tiene mucho que ver con esta parte que él decía, los atrios de la casa de mi padre tienen que estar limpios de contaminación, limpios de impureza, de pecado, de transgresión, porque no crean que todo esto que estaba pasando aquí era a la luz de la Torá y cómo se tenían que hacer las cosas, sino ya sabemos que pues tenía ahí su truculente propósito del por qué por qué se hacían estas vendimias aquí en este lugar. Muy bien. Y fíjense,
escuchando un comentario, también me llamó mucho la atención porque lo voy a leer como está en la Reina Valera, que dice el versículo 3, de Salmo 84. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Ahora, háganse la pregunta. Si estamos diciendo que es de esto que está hablando el salmista, es el modelo del tabernáculo y del lugar santo y del lugar santísimo y del lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios, y les comenté que todos los días del año se llevaban a cabo servicios por parte de los sacerdotes. ¿Cómo es posible que se haya hecho un nido de gorriones? ¿No les asombra un poco eso? Que se haya hecho un nido de gorriones, si todo el tiempo estás, o sea, no sé mucho de pájaros ni de nidos, pero tengo entendido que ellos buscan un lugar sin que sean molestados, sin que esté pasando la gente, sin que se esté moviendo el arbolito, para poder depositar ahí primero hacer su nido, después depositar sus huevecillos, y posteriormente cuidar a sus crías. Entonces, las aves pues no los van a poner a la vista de todos para que los tiren, los rompan y les maten a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo me pueden explicar ustedes en qué modo lo está diciendo el salmista que se va a hacer un nido en la casa de Dios? A ver, alguien ayúdenme con eso. No está fácil, ¿eh? No crean que, ay, sí, yo también lo vi y luego ya supe la respuesta. A ver, Vivi, arráncate de tu ronco pecho. Arráncome de mi ronco pecho. Bueno, es que aquí, o sea, yo veo que el gorrión o las golondrinas, pues somos nosotros. ¿Ok? Y pues bueno, esa va a ser como nuestro hogar donde, bueno, el tabernáculo, hablando del tabernáculo, pues es donde nosotros vamos a poder reposar o donde vamos a poder estar tranquilos. Bueno, yo lo entiendo así. Ok, buena interpretación. Gracias, preciosa. ¿Alguien más? A ver, alguien más que diga cómo es que había un nido de gorriones o de golondrinas en la casa, en el lugar santísimo. Bueno, mejor dicho, en el santuario. Erika, ¿puedo comentar algo? Claro, pero Pues siendo permisible, que alguien hubiera sido permisible con esas cosas, empezando a permitir que empezara a adentrarse cosas, pues sí, permitiendo, ¿cómo me lo explicaré? Empezando a permitir que entraran esas cosas y viéndolo normal, viéndolo como que se puede permitir cualquier cosa y el Señor lo aceptaría, pues, pero no era así. ok, muy bien. Es otra posible interpretación. Muy bien, gracias, Vero. Fíjense, cada uno, yo creo, vamos analizando, y eso es lo lindo de empezarnos a cuestionar, y es como lo que decía Yeshua, que nos hagamos como niños, y no como niños malcriados, que estemos como todo el tiempo cuestionando por qué y por qué y por qué, sino más bien es cómo es posible esto, ¿no? Y cuántas veces hemos leído textos, pero solo los leemos y no los preguntamos. Y fíjense, bueno, lo que les decía es que nos esté hablando de que este pájaro está haciendo su nido en la casa, porque les decía que ahí es donde tenía que morar la completa paz y tranquilidad.
¿se acuerdan que hasta les dije, estaba en total silencio ese espacio? Entonces, nos habla de que exactamente tenemos que empezar como a detectar como otra interpretación de lo que está en el texto. Y como les decía, un pájaro no va a hacer su nido en cualquier lugar, sino él tiene que tener la completa certeza de que el lugar que va a escoger es porque sus polluelos van a estar bien cuidados, como apartados de todo el peligro. Entonces, si todos los días se hacían sacrificios y se hacía trabajo ahí en el templo, en el tabernáculo, no podía haber ni la más mínima idea de que hubiese un nido de pájaro en ese lugar. Entonces, fíjense, en un sentido espiritual, veamos que dice, aún el gorrión halla casa. ¿De dónde? Vamos a regresarnos un poquito aquí. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios del Señor, mi corazón y mi carne. Está hablando de este lugar en específico, el Salmo. Entonces aquí cuando vemos, aún el gorrión halla casa, donde en este lugar que estamos analizando, en todo lo que es el santuario, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Ahora, un dato interesante que muchos de nosotros sabemos y que lo menciona Joseph en el audio, es que si tú tocas un pollo, un polluelo, mejor dicho, bebé, la mamá ya no lo va a querer, lo va a aventar del nido. No sé, me imagino que huelen, igual que los perritos, no sé si una vez han tenido, bueno, ustedes no, sus mascotas han tenido perritos y así chiquititos los quieres tocar y primero pues la perra no te va a dejar que los agarres tan fácil, pero si te deja que lo toques, después lo está lame y lame y lame para que le quite tu olor, porque pues hueles feo para ellos, ¿no? Entonces, imagínense, lo mismo sucede con los pájaros, eso sí, mi mamá siempre nos decía, ¿no? Cuando vean un nido, hasta la misma Torá dice que si tú te encuentras un nido, lo pongas como en resguardo. Ayúdenme a buscar ese versículo, a ver si me ayudan, que dice, tienes que hacer varias cosas. Dice que si la madre está cerca, creo que se los debes de dejar, pero que si la madre no está, tú te puedes llevar los huevos para consumo, pero que si está, tienes que ponerlos hacia arriba. Ayúdenme con ese verso y me lo ponen acá o alzan la manita y ya los veo. Entonces, fíjense, si tú tocas, hablando como lo que decía tanto Vivi como lo que decía Vero, de esta alegoría de estar ahí, de permitir o que nosotros seamos esos pollos que están ahí, esos polluelos, si alguien tocaba esos polluelos, pues ya estaban, ¿qué? Contaminados y prácticamente se tenían que desechar. A ver si les va a hacer un poquito de conexión con acontecimientos que ocurrieron con respecto al templo, a los atrios, si nosotros podíamos estar en el atrio, qué pasó con el templo y después en donde fuimos depositados todos nosotros y así sucesivamente. ¿Alguien ya tiene el versículo en la Torá de los polluelos? ¿Todavía no? El que yo encontré es Deuteronomio 22:6, Sí, Rafa. que dice, si encuentras un nido de pájaros por el camino en un árbol o en la tierra con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Ese es Rafa. ¿Y qué más dice? Bueno, es que déjame ir ya directamente al libro para leerlo, leer el siguiente. Sí. Deuteronomio 22:6. Y después dice el 7,
No, perdón, es que lo puse mal. No, ok, dice, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Muy bien. Muchas gracias, Rafa. Fíjense, les digo que, o sea, hasta la misma Torá nos instruye de cómo nos debemos de comportar con la naturaleza. Entonces dice, sí puedes tomar los polluelos, pero a la mamá la vas a dejar pues para que siga teniendo hijos. Pero les digo, yo sé ese dato, que si tocas los polluelos, la mamá los tira y ya no los quiere. Entonces, bueno, vamos a continuar acá. Fíjense, entonces, ahora sí, en este sentido espiritual, podemos decir que nosotros somos ese gorrión que hallamos un espacio en la casa para incluso tener nuestro nido y dar hijos, ¿no? Hablando como de Israel, que nosotros también somos Israel. Pero si nosotros vamos al original y empezamos a buscar un poquito más allá, esta palabra gorrión que está aquí, se las puse acá, gorrión es cipor, la palabra cipor, H6833, que significa literal avecilla, pero la raíz de esta palabra es zafar, H5852, que es madrugar. Ahí vayan conectando un poquito. Y la palabra golondrina es la palabra dor, o es que aquí no va esta E, pero es dedor para poderla pronunciar, dedor H1866, que es un vencejo, una avecilla. Y la raíz de dedor es igual dedor, pero es H1865, que es libertad. A ver si alguien me puede ayudar o como a poner las palabras correspondientes en gorrión y en golondrina, a ver si alguien me puede ayudar a descifrar este versículo con estas palabras que acabamos de aprender. A ver, ¿quién se anima? Bueno, ya no los voy a hacer sufrir. Miren, sería algo así, familia. Porque les digo, o sea, suena un poco incoherente que un pájaro haga nido en el lugar, en el santuario, pero si lo vemos con estas palabras que hemos aprendido, dice, aún la libertad haya casa, y la libertad hace nido para sí, donde ponga sus hijos cerca de sus altares. Oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Quién nos da libertad, familia? ¿Quién es ese? Exactamente. ¿Y quién es ese lucero de la mañana? Que si vemos la palabra libertad, perdón, gorrión, que era madrugar. ¿Quién es exactamente nuestro Mesías? Ya les leí. Ahora, híjole, no es casualidad que se haya usado la palabra gorrión, como este cipor, mejor dicho, no es casualidad que se usara a un gorrión, a un pájaro, para la ofrenda sobre el pecado para que un israelita quedara limpio. Fíjense cómo todo va haciéndose conexión. Si este gorrión, este cipor, es el que se daba en ofrenda por alguna situación que pasaba, eso está en la Torá, que dice que traerás una vecilla, y que el sacrificio te llevaba a estar purificado, ya no había más pecado en ti. Imagínense
¿quién es ese gorrión, ese Zippor que nos liberta, que se ofrece como esa ofrenda por el pecado? Pues claro que es exactamente nuestro Mesías Yeshua. Y fíjense, alguien ayúdame a leer Mateo 23:37, por favor. Mateo 23:37. Yo, Adelante, Omar. dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Muchas gracias, Omar. Fíjense, familia, ¿se acuerdan del acontecimiento que Yeshua le dice a Pedro? Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. La palabra gallo y gallina no están como bien definidas en la escritura como que se dijeron en hebreo y se dijeron en griego. Esa anécdota que sucede con Yeshua no es que literalmente cantara un gallo, porque si todo esto iba a ser en donde estaban llevando a Yeshua, que en este caso era en el templo, donde le estaban haciendo ese juicio ahí truculento, ahí no podían haber animales inmundos, y el gallo está considerado como un animal impuro. Entonces, imagínense, no estaba hablando de literalmente que iba a cantar el gallo 3 veces, sino que se le llamaba gallo, y es otra palabra que no puse acá, pero sí les prometo que para otra ocasión se las voy a dar, que tiene, o sea, como la fonética se parece como a gallo, y era la persona que anunciaba la tercera vigilia de la noche. O sea, ya venía el día. Eso es lo que estaba diciendo Yeshua. Antes de que amanezca, o antes de que se anuncie que ya va a amanecer, tú me habrás negado 3 veces. Y entonces, si la palabra gallo y gallina como tal no pueden tener una definición, imagínense lo que dijo ahorita Omar en el versículo que leyó, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como el Zippor, como ese, déjenme lo pongo otra vez acá para que lo vean. Aquí está, Zippor, como ese alumbramiento, ese nuevo día, ese amanecer, esa luz que nos da libertad. Imagínense, esa luz que nos da esa libertad. Entonces, ahora sí, vamos conectando. Y lo que les decía hace ratito de que empezaran a hacer como sus propias conjeturas con respecto a que el templo fue profanado por los romanos. Bueno, más bien tuvieron control ya de Jerusalén desde el 586 antes de Cristo, antes de Yeshua. Pero, ¿qué sucedió en el año 70 cuando se destruye el templo, familia? Si ese templo está hablando de toda esta alegoría de que somos nosotros, y nosotros como israelitas podíamos estar en los atrios del templo, cuando llega a Roma en el año 70 y destruye todo eso, ¿qué pasó con los polluelos? ¿Qué pasó con esos, con los hijos de los israelitas? ¿Qué pasó con ellos? Fueron dispersados. Entonces, ¿por qué todo tiene conexión? ¿Por qué de verdad te sorprende la escritura y cuando vas conectando un texto con el otro dices, ahora me hace más sentido? Y por eso les digo y les seguiré diciendo y parezco disco rayado, que cada vez que estudio más me convenzo de que la escritura es verdad y no al contrario de que cada vez que estudie yo diga, no, es que si es un invento, es que me quieren engañar. No, de verdad que es eh, un convencimiento nato, o sea, que lo sientes así, vibras, tu cuerpo vibra al escuchar todo esto.
Muy bien, ahora, alguien que me diga, y si dice Joseph que les da una shawarma, pero yo no tengo shawarmas, pero sí por ahí a lo mejor les llevo una torta del Chavo, kosher. Eh, ¿Qué personaje se acuerdan ustedes que dijo la frase Rey mío y Dios mío? Tal vez con otra palabra aquí donde dice rey. Rey mío y Dios mío. Alguien, a ver, que sepa qué personaje. David, No, ¿no? no. Híjole, yo la verdad, Salomón. Salomón en un salmo. no. De verdad que yo también me quedé así como ustedes ahorita. Les digo, no creen que ya me la sé de todas. ¿No? ¿Alguien más? Ni siquiera les va a pasar por aquí, porque es un personaje que se menciona en la escritura. Les voy a dar una pista en el Nuevo Testamento, pero pues que no tiene así como que tanta relevancia su participación, su vida y todo lo que después hizo, sino solamente así un poquito de lo que se menciona que pasó con él, ¿no? Bueno, lo dijo Tomás. Tomás, vamos por favor a Juan 20:28. Juan 20:28. Si alguien lo puede leer, por favor. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Gracias, preciosa. Fíjense. ¿Qué estaba diciendo Tomás en ese momento? Le estaba haciendo conexión. Ya había pasado la crucifixión, ya estaba él estaba diciendo, yo no voy a creer si no meto mi dedo en la perforación de donde estaban los clavos, y en el momento en el que eso pasa, él reconoce y dice, Señor mío y Dios mío. Estoy casi segura que vino a su mente esto que estaba pasando con el salmista, y relacionado con ese tabernáculo que habitó entre nosotros, que es Yeshua. Muy bien, vamos a continuar. Salmo 84:4 dice, bienaventurados, esta palabra sabemos que es la palabra dichoso, Esher, los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán, Selah. Los que habitan en tu casa, algunos comentaristas dicen que este versículo y de los que habitan en tu casa, literalmente se estaba refiriendo a los sacerdotes. Pero si nosotros sabemos que somos una nación de reyes y sacerdotes, pues esto también podría ser para nosotros. Y fíjense, una pregunta para todos. Aún a pesar de todo lo que hemos vivido, ¿cuál sería nuestra recompensa que tendremos al final en medio de tanta aflicción? ¿Cuál sería esa recompensa? Y a lo mejor tú vas a decir, ¿eso es una recompensa? Pues la verdad es que sí, es una recompensa porque es un honor poderlo hacer, que vamos a estar alabando perpetuamente, alabando perpetuamente. Y esta palabra se ha pues traducido como pausa, y bueno, vamos a hacer un poquito aquí un hincapié. Una frase que tengo y la repito en ocasiones es que es muy fácil creer en Dios cuando tenemos el refrigerador lleno, cuando nuestra vida está perfecta, cuando nuestro trabajo nos va de maravilla, cuando tenemos el amor de nuestra pareja, de nuestros hijos, de la familia, que vas pasando casi y todos te dicen, qué barbaridad, es que destellas luz y destellas amor y qué barbaridad, o sea, nada más se te ve y todo es perfecto en tu vida. Es muy fácil alabar a Dios y es muy fácil decirle todas las noches, gracias Señor, porque hoy fue un día extraordinario. Pero ¿qué pasa cuando nuestro mundo es sangoloteado un poquitito y esa estabilidad que teníamos y en la que confiábamos
se mueve un ligeritito. De verdad, vamos a la cama con la convicción de decir, gracias, Señor. Hoy fue un día fabulosamente extraordinario. Vamos a dormir, Señor, y confío que mañana tú abras mis ojos y me permitas seguir avanzando en este camino que me has puesto. Llevémonoslo de análisis, de reflexión. Y Job comentaba esto, Job 2:10, por si lo quieren tener, lo leo yo. Job 2:10 dice, pero él dijo, o sea, refiriéndose a su esposa, le dice, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Y pues es algo que he aprendido, que pues si de Dios queremos las bendiciones y que todo nos salga perfecto, ¿por qué no también aceptar cuando algo pues no es como nosotros pensábamos? Pero lo más hermoso, familia, que les puedo testificar con mi propio, pues con lo que me ha pasado en la vida, es que de las cosas buenas casi no aprendo. Y de las cosas que yo considero que son malas, porque todo ayuda para bien al que cree en el Señor, de las cosas que yo considero que son malas, esas sí me dejan una lección bien aprendida y digo, ay, espero en Dios no volverme a equivocar. ¿Y por qué digo espero? Pues porque en esas ando, tratando de hacer lo mejor que puedo en mi vida con respecto a Él. Entonces, con conclusión de esto, pues vale la pena de verdad soportar las pruebas que estamos viviendo, porque pues un día seremos confortados. Dichosos los que ahora lloran, porque ellos serán reconfortados. Y fíjense, Jeremías 29, del 10 al 14, dice lo siguiente, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Imagínense, no era fácil que se rindieran ante Babilonia, pero ¿qué les estaba el Señor anticipando aquí? Después de 70 años, o sea, yo los visitaré y los despertaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. O sea, van a regresar, es lo que les estaba diciendo. Solo van a ir 70 años. E iban a ir felices, contentos, pues claro que no, porque iban a ir cautivos. Y les iba a ir muy lindo, pues claro que no, porque iban a estar sometidos bajo el imperio de Babilonia. Sin embargo, pues vemos que aún en medio de las cosas que, repito, para nosotros son malas, Dios tiene sus propios propósitos. Versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esto llévatelo como para memorizar casi cuando tengamos situaciones. Ponle, en lugar de 70 años, ponle por unos días o por un día o por unas horas estarás así, pero yo te visitaré y despertaré sobre ti mi palabra, mi buena palabra, para hacerte volver a este lugar. Que sea nuestra confianza, familia. Alguien alguna vez me dijo, ay, es que las profecías que son como muy repetitivas y monótonas, pues no dicen nada, híjole. Y ahora que las estoy medio estudiando, digo, no, hombre, pero que si no dicen nada, aquí nos podemos quedar años. Entonces, fíjense, Jeremías clamaba para que no se los llevaran cautivos, pero Dios tenía los planes perfectos. Y aquí lo único que podemos decir es,
Señor, ayúdanos a tener confianza en ti y encontrar nuestra fortaleza en ti nada más. Es nuestra oración. Y fíjense, el Salmo 23, que lo hemos como adoptado ya en nuestras prácticas de Shabbat, dice así, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, es lo que les digo, o sea, estoy pasando situaciones, pero el Señor está buscando los lugares perfectos para que mi alma se conforte, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Acaso hay algo temporal que pueda mover nuestra fe, que pueda tambalear nuestra fe? Que sea esa nuestra oración, que nada tambalee nuestra fe. Versículo 5 del Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esta palabra caminos, familia, es la palabra calzadas. En hebreo mesillá. H4546. Y fíjense, hay varios textos que hablan de esto, pero el que creo que va a conectar un poco con lo que estamos viendo, Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y lo que estaba analizando de una calzada es, y hasta en el Nuevo Testamento les digo que hay un versículo que habla de esto de calzada, solo que ya no lo puse acá, a ver si me ayuda alguien a encontrarlo. ¿Qué es una calzada? O sea, es literal un camino donde se va limpiando cualquier como piedra, rastrojos, así como brotecitos de hierba. Entonces esa calzada es algo que va literalmente limpio, sin ningún obstáculo. Eso es una calzada. Entonces, fíjense, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus calzadas. Ahora sí como el lugar por donde va a transitar Dios, y yo voy ahí con él, que ya no hay obstáculo que me atore en el camino. Entonces, andar en sus calzadas es tener un corazón que está libre de obstáculos, libre de pecado, no libre de pecado de que lo seamos, sino de que nos esmeremos por no transgredir. Que de verdad podamos transitar sin tropezarnos. Eso es lo que significa la palabra bíblicamente calzada, que podamos transitar sin tropezarnos. Versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Fíjense. Atravesando valle de lágrimas, esta palabra, este versículo, atravesando el valle de lágrimas, nuevamente es como toda esta aflicción, toda esta problemática que puedas tener, pero dice que lo cambian en fuente, que es una fuente donde podemos abrevar, donde podemos beber, donde podemos saciar nuestra sed, cuando la lluvia llena los estanques, o sea, cuando está rebosando de agua. ¿Y cuál es el agua? La palabra. Gracias, hermosa Vero. Pero a ver si lo pueden encontrar en un versículo en el Nuevo Testamento. Alguien, un personaje, no recuerdo si fue Pablo,
dice algo de como alistar sus calzadas, algo así. Se me fue ahorita el versículo. Gracias, hermosa. Ya casi vamos finalizando, familia. Versículo 8. Señor Dios de los ejércitos, esto es lo que les digo que no se debería de traducir, sería Señor Sebaot, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y nuevamente aquí la palabra Selah. Versículo 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon ojos en el rostro de tu ungido. Dice que el Señor es escudo alrededor de mí, y luego dice, pon los ojos en el rostro de tu ungido. No está hablando de mí, sino está hablando del salmista, que en algún momento también se llegó a pensar que pudo haber sido también David. No está hablando de ellos, está hablando proféticamente del hijo, de su ungido. Versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Y se acuerdan dónde está el atrio? O sea, el atrio ni siquiera es como, ya estoy adentro en el lugar especial donde está Dios. Eran los patios, la explanada, como la primera, de donde va seccionándose todo la distribución del santuario y después del templo. Entonces, esos atrios es como la explanada, lo primerito, los patios iniciales. Y entonces dice, porque mejor es un día en tus atrios, o sea, en esas explanadas, que 1000 fuera de ellos. Imagínense, ya el salmista va cerrando toda esta alegoría de los atrios y del lugar santísimo con respecto a nuestro corazón también y nuestra carne. Y aquí abajo donde dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Fíjense, ese es otro. Dice, escogería estar a la puerta de la casa de mi padre, o sea, ni siquiera al donde mora, ¿no? El Señor, que habitar en las moradas de maldad. O sea, aquí la maldad sí te dice, pásale, mira, hasta la cocina si tú quieres, y todo se ve aparentemente muy bonito, muy lindo. No sé en dónde lo escuché en la escritura, que dice que el pecado son como pequeños bocados amargos, algo así, a ver si también me ayudan. De momento, el pecado pues sabe, pues así, ¿no? Como esos pequeños bocados, pero después, cómo se consume nuestra alma, cómo se consume nuestro cuerpo, de estar como guardando y guardando y guardando ese pecado, y que al final de cuentas dice la escritura, no sé si fue quien escribió, que dice que mis huesos se consumieron por haber ocultado mi pecado. Entonces, imagínense, o sea, literalmente también eso nos lleva a enfermarnos. ¿Por qué? Porque es algo que estamos como guardando, 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 que nadie se entere, que nadie se entere. Entonces, todo el tiempo tienes que estar inventando nuevas mentiras para que nadie te descubra en lo que estás haciendo, y dice, pues yo prefiero habitar ahí en la puertita que estar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y reitero una y otra y otra y otra ocasión, familia. Puede pasar situaciones en tu vida muy dolorosas, muy, pero muy dolorosas. Pero ¿qué dice una y otra vez la escritura? Que su misericordia se renueva cada mañana, que el Señor, que no se duerme el que guarda a Israel. Tantas promesas que tenemos para realmente creerle de que no nos quitará el bien a los que andamos en integridad. Y repito, no es que seas perfecto en tu caminar y que ya no cometas pecado y que casi, casi andes ya como a 1 centímetro del piso porque, ya eres súper especial. No. ¿Qué hacía David? Un ser como nosotros
con sentimientos, emociones, un ser humano con debilidades, pero cuando se le confrontaba, ¿qué decía? Sí, Señor. A lo que tú llamas pecado, es pecado. Y yo no lo voy a disfrazar de, ay, pero, ay, ¿qué tanto es tantito? Y no, o sea, si tú dices no, Señor, mi no debe de ser no y mi sí debe de ser sí. Entonces, imagínense, esa es la integridad que debemos de tener. Y si nuestros hijos principalmente empiezan a ver integridad en nuestras palabras y que empieza a ver esos cambios en nosotros como sus papás, como sus ejemplos a seguir en los caminos, en las calzadas del Señor. Imagínense, de verdad que el compromiso va siendo ya nada más entre el Señor y yo. Ya no tengo que convencer a otros o hacer las cosas para otros. Lo hago porque lo estoy prometiendo con el Señor y digo, Señor, ayúdame a andar en integridad. Ayúdame realmente a andar en tu calzada. Versículo 12, el Señor de los ejércitos, dichoso, nuevamente el Señor Sebaot, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre en que en ti confía. Imagínense, cuando la palabra dichoso, que realmente lo vemos cuando dices, estoy agradecido, estoy contento, soy dichoso aún en medio de la aflicción, aún en medio de la prueba, aún en medio de toda esta situación, y sigo confiando en ti, Señor. Así cierra, así de hermoso cierra el salmista esta bellísima, bellísima nota. Y pues hasta aquí terminamos, familia. Comentarios, reclamos, observaciones, compartan. Erika, por Sí, el Rafa. verso, el verso a que te referías del Nuevo Testamento, no sé si sea Marcos 1:3, que hace referencia a Isaías 43, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y obviamente, pues en el Nuevo Testamento está en griego y significa algo así como carretera. Y en el Antiguo Testamento, pues es ya una palabra en hebreo y prácticamente significa lo mismo, pero no sé si te referías a ese. No, no era ese, Rafa, pero qué bueno que lo mencionaste porque estamos hablando de caminos, de calzadas, como de transitar por un lugar específico y está súper bien conectado. Muchas gracias, Rafa. Sí, y en ambos se traduce también como veredas, tanto en griego como en hebreo. Vereda, ok. Muchísimas gracias, Rafa. Wow, qué barbaridad. ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, en hebreo hay otro que dice, y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Wow. ¿Ese en dónde está? Ese es en Hebreos 12:13. Me parece que sí va a ser ese. A ver, ¿lo puedes leer otra vez, por favor? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es ese, preciosa. Muchísimas gracias. Fíjense, hacer sendas derechas, era lo que les decía esto de la palabra calzada, es que el camino no tenga ningún estorbo, no haya nada que te haga tropezar. Y ahorita ese es exactamente el que quería. Gracias, preciosa. Deja ponerlo aquí en el chat. Hebreos, 12:13. muchas gracias. Ahí está, para que si lo quieren guardar. Gracias, hermosa. No, hombre, qué equipazo.